Si estás viendo este video, deja de entrenar fuerza ya. Bienvenidos una vez más a Kinesis, aquí grabando desde Monono, Café y Arte. Joe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias. Dile a tus atletas que dejen de hacer fuerza ya, de que dejen de entrenar la fuerza ya. ¿Por qué? A ver, explícame eso. En mi experiencia, ¿sí? Es bueno que mis atletas sean fuertes. En mi experiencia en CrossFit, es bueno que mis atletas sean fuertes, pero a veces cierta fuerza es suficiente fuerza para hacer el deporte, ¿sí? Ok. Explico lo siguiente. En CrossFit de repente tengo atletas que compiten en la categoría de avanzados y cargan pesos muertos de 500 libras. Y pues realmente para la categoría de avanzados 500 libras está sobrepasado por mucho. Inclusive atletas RX que cargan esas 500 libras siguen estando pasados, a 600 libras, no sé, y tienen otras debilidades, pero les gusta seguir entrenando peso muerto y fuerza, ¿no? O sentadilla, ya rebasan el nivel y entonces quieren seguir entrenando sentadilla, fuerza, pero espérame, tienes otras tantas debilidades que puedes mejorar en este deporte de CrossFit donde tienes tantas cosas por mejorar: caminar de manos, muscle ups, ejercicios gimnásticos, la capacidad aeróbica que a veces muchos atletas no lo quieren hacer, en donde la competencia de CrossFit te puede pedir que corras 3 kilómetros y quieren seguir entrenando fuerza. ¿Qué tanta fuerza es suficiente dependiendo del deporte que practicas? ¿Tú qué me dices? Estoy de acuerdo en casi todo. Punto número 1. Todos los deportes tienen ciertas métricas o parámetros mínimos del rendimiento deportivo en cualquier capacidad física, llámese fuerza, velocidad, resistencia, elasticidad en algunos deportes. Entonces, todos ya tienen métricas. O sea, te quieres dar a entender que hay cierto nivel que dices, ok, con este nivel de fuerza o de coordinación, perdón, o de flexibilidad o de velocidad, es suficiente para el deporte y que progreses y seas para ser competitivo, sí. Seas competitivo. Lógicamente, dependiendo del nivel en el que compitas, ahí las métricas van cambiando. Por ejemplo, justamente mi tesina de maestría se trató de eso, de hacer una comparación entre métricas mexicanas contra métricas de Estados Unidos en NCAA, todo a nivel universitario. Ajá. Y son muy diferentes las que hay en División 3, División 2 y División 1 de la NCAA. Okay. Inclusive, División 1 se divide en dos, División 1B y 1A. Ajá. Inclusive entre esas dos hay mucha diferencia en las métricas. Claro. Lógicamente, todavía estamos muy lejos de ciertas cosas en Estados Unidos por diferentes factores, ¿verdad? Infraestructura, genética, bla, bla, bla. Pero, dependiendo de tu deporte, el nivel al que lo practiques, son las métricas que tienes que llegar. Tú puedes tener un mínimo de fuerza para poder empezar a competir en ese nivel o en ese deporte, y después de eso puedes empezar a trabajar ciertas cosas específicas. Por eso en el entrenamiento deportivo, cuando lo ves a largo, en la pintura grande, lo primero es general. ¿Qué son las cosas generales? Fuerza, velocidad y resistencia. Y después empieza todo lo específico: fuerza explosiva, resistencia a la fuerza, fuerza de velocidad. Empiezas a entrar ya en conceptos un poquito más avanzados. Entonces, si tú eres suficientemente fuerte, necesitas empezarte a meter en cosas específicas. Okay. Por ejemplo, un receptor de fútbol americano que te levante 300 libras en bench press. ¿De qué te sirve, no? Está muy bien. O sea, yo no me voy a quejar. Claro, no te vas a quejar. Pero si él no puede correr las 40 yardas abajo de 4.80, probablemente no me sirva. Sí, aquí en México. Les digo, sí, claro. Hay otros parámetros. Aquí vamos a quedarnos en los parámetros de México, ¿no? Si, por ejemplo, te corre por decirte algo, unas 40 yardas en 4.60 y las pruebas de agilidad, por ejemplo, el Pro Drill, que son 5 yardas hacia un lado, regresas 10 yardas hacia el otro y luego terminas, son 20 yardas en total. Normalmente tú lo tienes que tener, es un tiempo menor del que lo hiciste en las 40 yardas. Okay. Eso significa que eres ágil, que tienes la fuerza y la capacidad neuromuscular para cambiar de dirección. Ajá. Si tú lo haces por encima de eso, pues estás mal, muy mal. Entonces imagínate que un receptor te corre a las 40 en 4.60, pero el Pro Drill te lo corre en 4.90, aunque te cargue las 300 libras, probablemente no va a tener un buen rendimiento en el campo. No va a tener un lugar en el equipo, por así decirlo. Muy probablemente la banca no. o sí. Entonces, pero aparte, ya mencionas este panorama, pero estoy seguro que tienes muchos receptores que quieren seguir yendo al gimnasio a trabajar bench press cuando es mejor que esté en el campo haciendo drills para mejorar su cambio de dirección. Sí. Sí. ¿No? Y no, a veces no logras hacer tú como coach, yo también me ha pasado, que no logramos hacer esa conciencia para que el atleta
ve a ser ese eslabón de tu cadena que te falta, que te falla, porque vas a ser tan bueno como tu peor eslabón, como el eslabón más débil, ¿no? Entonces, yo he batallado, supongo que tú también, hacer esta conciencia. Oye, espérame, pues el bench press sí lo podemos seguir entrenando, pero pues, tienes que dedicarle más tiempo a las sesiones o más sesiones de cambiar de dirección, ¿no? Sí, lo mencionamos, me parece que fue el podcast pasado, el capítulo pasado. El atleta tiene una caja de herramientas. Todos los atletas tienen una caja de herramientas. Lo ideal es que tengas todas las herramientas posibles. Lo ideal es que de esas herramientas posibles que hay en una caja de herramientas, las que son más utilizadas en tu deporte son las que más desarrolladas tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en deportes en equipo, llámese básquetbol, rugby, fútbol americano, voleibol, handball, lo que sea, hay especialidades o especificidades dentro del mismo deporte. O sea, no es lo mismo un receptor que un liniero ofensivo. Sí. No es lo mismo el pívot o el poste que el botador. O sea, tienen cualidades y capacidades distintas. Un defensa central que un defensa lateral en el fútbol soccer, ¿no? Exactamente. Incluso, aunque son defensas, hay mucha diferencia en lo que se pide en el juego. Exactamente. Las exigencias, tanto fisiológicas como de capacidad física, son distintas. No me quiero atrever a decir muy distintas porque depende del deporte. Probablemente fisiológicamente esté un poquito más acercado un defensa lateral a un defensa central que un liniero ofensivo a un receptor, ¿va? Okay. O sea, fisiológicamente ahí sí hay mucha diferencia. Pero bueno, regresando un poco al tema. Creo yo personalmente que nunca es suficiente fuerza, porque la fuerza te da muchas bases para poder desarrollar las otras cosas. ¿Qué pasa? Lo que sí estoy de acuerdo es que si tú ya tienes parámetros por encima de los establecidos, de los índices establecidos, ajá, ¿no? Y sigues entrenando fuerza, estás perdiendo el tiempo. Claro. Definitivamente. Probablemente lo que a ti te falte sea una capacidad reactiva para cambiar de dirección, o tal vez no sepas desacelerar, o tal vez te cueste trabajo acelerar, o tal vez te cueste trabajo otro tipo de cosas que van más allá de nada más estar fuerte. Entonces, sí, probablemente si ya tienes un nivel de fuerza desarrollado muy alto, debas no dejar de entrenar fuerza como tal, porque vas a empezar a perderlo. Pero tiene que dejar de ser tu prioridad en el entrenamiento, definitivamente. Digo, tendrás que hacer un mantenimiento de fuerza, un trabajo que mantenga esa fuerza que tienes, o sí, que la siga incrementando a la mejor, pero no, como dices, no debería ser tu prioridad. Creo que en deportes individuales es un poco más sencillo. Yo puedo ver a mis atletas de CrossFit, ¿no? Y decir, pues ¿sabes qué? Tú entrenas esto, tú entrenas aquello, ¿no? O sea, como más específico. Pero en tu experiencia, que has estado en fútbol americano, a lo mejor a veces se complica porque se busca, ¿sabes qué? Que todos los linieros entrenen igual, y que todos los receptores entrenen igual, y que todos los corredores entrenen igual, y todos los quarterbacks entrenen igual, y los corners entrenen igual. ¿Qué tan sencillo, complicado, fácil has visto esto? ¿Sabes qué? Head coach, oye, el coordinador de la ofensiva, ¿sabes qué? Préstame porque necesito mejorar esto. ¿Qué tanto se ve en tu deporte? Pues siempre es complicado porque normalmente en deportes en equipo siempre hay más atletas que coaches. Claro, siempre. Sí. Entonces, imagínate, si tú quieres ponerte específico con cada jugador, en un deporte como fútbol americano son mínimo 70 jugadores en Liga Mayor. Si tú te quieres poner en fútbol soccer, creo que llegan a ser 25, 22 jugadores. Para un coach, hasta para dos coaches, es demasiada gente. O sea, ya no se hable de grandes cosas, ¿no? Desgraciadamente en México todavía no hay tanta infraestructura como en países más desarrollados. Entonces es muy complicado hacerlo porque faltan manos. Faltan manos y capacitadas para hacerlo. Hay mucha gente muy entusiasta que quiere aprender y llega y quiere tratar de ayudar. No nada más en Liga Mayor, sino en general, ¿no? O sea, en clubes deportivos, ¿cuántos coaches papás no hay porque tienen ganas de ayudar? Pero realmente no están capacitados para hacerlo. Volviendo un poco al tema, ¿es complicado? Sí, es muy complicado porque no nada más es aventarte en el momento, digamos, el ir bateando a cada jugador en el sentido de darle lo que necesita, sino que es, siéntate a planificar lo que cada persona necesita. Entonces, imagínate que tienes un centro de entrenamiento de alto rendimiento y tienes 30 clientes. Tienes que hacer 30 planes, sesiones diario para cada uno de tus clientes. Y de ahí te puedes ir básquetbol, fútbol, lo que te vaya a llegar, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado. Entonces,
¿qué sí podemos hacer o nos puede facilitar el trabajo a todos los entrenadores o preparadores físicos? Es tratar de educar al atleta. Claro. ¿Sí? Eso era lo que se me venía a la mente. Concientizar al atleta, Sí. ¿no? De qué está haciendo bien o cuáles son sus tanto cuáles son sus fortalezas como sus áreas de oportunidad. Como sus áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, sobre eso, estar en una constante plática contigo, ¿no? Perdón por la interrupción, pero... Sí, no. Haces la plática. Es necesario que el atleta sea consciente, ok, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, tengo que platicarlas con el coach de alguna manera para poder mejorar yo. ¿Cómo llevas eso o qué ibas a sugerir? Mi sugerencia principal es esa. Primero tienes que educar al atleta. ¿En qué sentido? Le tienes que enseñar la diferencia entre ser rápido y ser explosivo. Le tienes que enseñar la diferencia entre ser fuerte y resistir mucho a la fuerza. Porque hay gente que dice, es que saco 15 repeticiones con 100 kilos en bench press, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente podría decirte, bueno, está bien fuerte, uh-huh, pero su RM no es tan elevado. Hay métricas que son para sacar el RM tanto directo, que es literal, sacas una repetición máxima, y hay las indirectas, ¿no? Que bajo ciertas fórmulas metes un 5 RM, un 10 RM, uh-huh, y de ahí puedes sacar un estimado de la fuerza absoluta del atleta. Hay mucha gente que tiende a tener más resistencia a la fuerza y cree que por eso es más fuerte. Y probablemente su RM o su PR no sea tan alto o tan diferente a la cantidad de repeticiones que puede levantar con determinado peso. Y hay gente que tiene un RM muy elevado y no te aguanta 10 repeticiones con lo que otra persona sí tiene un PR más bajo, ¿no? Entonces, también ese tipo de cosas, educarlas de, bueno, ¿tú qué necesitas? ¿Necesitas fuerza absoluta? ¿Necesitas resistencia a la fuerza? ¿Necesitas resistencia a la potencia? O sea, ¿qué demandas tiene tu deporte? ¿Tiene tu posición específica? ¿En qué cosas eres sobresaliente y en qué cosas no? Por ejemplo, hoy en día también hay muchas herramientas tecnológicas. Digo, esto ya es para un nicho bien chiquito. O sea, eso tiene acceso 0.01% de los preparadores físicos. Plataformas de fuerza te arrojan un chorro de información en el sentido de fuerza dinámica, fuerza excéntrica, fuerza concéntrica, de una pierna a otra pierna, demasiadas variables te arrojan, ¿no? Y digo, ahí es bien fácil, pero desgraciadamente no todas las tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es buscar qué baterías de prueba hay para mi deporte, uh-huh, o sea, en el sentido de, por ejemplo, creo que para básquetbol, cosas de un esfuerzo intenso intermitente son buenísimas, ¿no? Uh-huh. Porque estás moviéndote constantemente y de repente tienes que hacer un sprint y de repente hay un rompimiento, ¿no? Metes la canasta, regresas trotando suave, estás en la defensa activo, alerta, defiendes bien intenso, 3 segunditos, 4 al tuyo, vuelves a chocar, hay un rebote, sales botando tranqui, ¿no? O sea, y luego de repente, pum, otro rompimiento, ¿no? Entonces, encontrar baterías de pruebas adecuadas al deporte y ok, en base a eso decir, bueno, ¿qué métricas son los que tienen los mejores deportistas del mundo en esa categoría? Y de ahí decir, bueno, aquí estás bien, aquí estás mal. Ok, si yo en fuerza, o sea, ¿de qué sirve un basquetbolista que te cargue 600 libras o 500 libras en sentadilla y no te salte 30 pulgadas? Claro. O sea, que le falta fuerza reactiva. O sea, necesita trabajar pliometría, necesita trabajar otro tipo de cosas para poder transferirlo a una acción deportiva relevante en su deporte, ¿verdad? Y bueno, digo, yo sé que a lo mejor la complejidad del cuerpo humano inclusive también nos lleva mucho a nosotros como entrenadores algo de ensayo y error, ¿no? Si bien sabemos qué es el entrenamiento adecuado para desarrollar cada capacidad física, también nosotros como entrenadores tenemos que entender que a un chico le va a funcionar muy bien y otro, híjole, pues a lo mejor se va a tardar más en desarrollar o esa fuerza reactiva, fuerza resistencia que tú estás buscando. Entonces, también entender, y digo, esto va para todo el área de medicina, a lo mejor psicología, nutrición, en donde esto se vuelve ensayo y error. Sabemos, hay estudios y sobre eso nos basamos para darle lo mejor al atleta, pero hay atletas que por su fisiología van a funcionar mejor con ese entrenamiento, ¿sí? Y hay otros que les va a costar más. ¿Cómo lidiar con eso también con el atleta? Oye, te estoy dando lo que necesitas y híjole, lo que has mejorado es poco. También tendrá que ver con otros factores de cómo duerme, cómo se está alimentando, cómo le está yendo en la vida. ¿Cómo lidiar con eso?
Sí, mira, como complementando tu comentario, lo muy difícil de poder establecer qué es lo que necesita un atleta es que la gran mayoría de los estudios en los que nos podemos basar son casos distintos a lo que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, un estudio puede haber arrojado que un entrenamiento combinado de fuerza con pliometría te ayuda, y sprints te ayuda a mejorar tu potencia anaeróbica, ¿no? Ok, bueno, este estudio fue hecho con 20 atletas, de los cuales 5 tenían una lesión. Bueno, entonces ya es el 25% de la población que tenía una lesión previa. Sí. Entonces, probablemente lo que arroje pues tenga ahí cierta desviación de las adaptaciones que hay luego. Bueno, muchas veces no viene cuántas horas durmieron. Ajá. Y una cosa es lo que puedan ellos contestar en un cuestionario y lo real. No vienen muchas veces los planes de alimentación que están teniendo. No vienen qué tan hidratados están cuando hacen las pruebas o los entrenamientos. Estrés. Estrés que puedan tener. O sea, como son tantas variables que juegan en el momento de realizar un estudio para determinar qué tipo de entrenamiento o no es el adecuado para desarrollar ciertas cosas, muchas veces pudieran no servirte a ti. Uh-huh. No estoy desacreditando esos estudios, lógicamente. Claro. Te dan unas métricas y te dan ciertos parámetros con los que tú puedes ir jugando, pero como dices, tú como entrenador muchas veces es ensayo y error. O sea, es ese estudio lo aplicaron, por decir una cosa, en Alemania, donde el estilo de vida es completamente diferente distinto al latinoamericano, y entonces, pues sí, claro, con una recuperación adecuada entre cargas o entre esfuerzos, pues arroja cierta mejoría o no. Uh-huh. Y aquí en Latinoamérica, pues sí, pero después de que mi atleta se va del entrenamiento, se tiene que ir a trabajar de Rappi, o se tiene que ir a ayudarle a papá en la obra, o ve tú a saber, sí, y entonces las adaptaciones nunca van a llegar. Claro. Y probablemente lo que tú estableciste como un protocolo, en lugar de ayudarle a mejorar, lo va a sobreentrenar, porque lo que tiene que hacer después, o que no tiene que comer, lo sobreentrena. Sí, y no entonces le da la etapa de recuperación que necesita. Ajá. Lo sobreentrena y la adaptación que está buscando no se da. Entonces, tal vez hace falta mucha investigación en México por parte de los que estudiamos deportes, y también nosotros deberíamos de entender que la mayoría de estudios que deberíamos de observar tal vez deberían ser aquí en México, porque el estilo de vida sería similar o Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero ¿qué tantos estudios hay? Sí, no es muy extenso. Realmente la gran mayoría de los estudios están hechos en países primermundistas. Si bien las variaciones genéticas que hay en los grupos étnicos sí juegan un papel determinante, como digo, sí te dan ciertos parámetros los estudios de decir, bueno, ok, esto es humanamente posible hasta ahora y esto no, hasta ahora. Pero pues probablemente la genética de un grupo étnico en Europa del Este pues no es la misma que la del grupo étnico de nuestro país, sí, o de asiático, exactamente. Entonces, o afro, ¿no? Entonces esas adaptaciones que se pueden ir dando pueden variar, porque como decimos, las costumbres hasta culinarias varían. Por ejemplo, tú sabías, en Jamaica existe una planta en la isla que al comerla naturalmente al metabolismo lo induce al anabolismo. Qué chido, ¿por qué no la traemos? ¿Por qué no la hemos comido tú y yo? Y eso ha sido durante cientos de años que ha vivido la gente en esa isla. Y entonces ves a Johan Blake, a Safa Powell y a Usain Bolt romper récords y récords y récords de los 100 metros planos. Porque tienen... Es una adaptación genética que se ha tenido desde hace muchos años. Ajá. Los dos son grupos, o sea, ese es un grupo étnico afroamericano. ¿Por qué los kenianos tienen tanta resistencia? ¿Por qué siempre son los que se llevan las competencias de resistencia de fondo? El maratón. Tienen, ¿no?, otro tipo de estilo de vida, que a pesar de que los dos tienen una etnia relativamente similar. O un background similar. Son completamente distintos. Agua y fuego. Sí, son los polos opuestos, ¿no? Blanco y negro. Super velocidad, ¿no? Contra una capacidad aeróbica y de resistencia impresionante. Entonces, no es nada más pues tu color de piel o lo étnico, es todo el entorno que hay alrededor de ti que puede influir, y no nada más de durante lo que estás vivo, sino de todas las generaciones que hay atrás de ti
que influyen en cómo te puedes adaptar o no a una carga. Claro, y entonces, bueno, tratando de hacer conciencia al atleta de que nos ayude a nosotros a poder brindarle lo mejor para que se desarrolle. Si tú ya cargas lo suficiente para las métricas de la competencia en la que te toca, llámese fútbol americano, crossfit, básquetbol, tenis, el que sea, ¿sí? Enfócate en aquellas en las que necesitas mejorar. Siempre vas a ser tan fuerte como tu eslabón más débil. Sí. O te vas a rendir en el deporte tan bien como tu eslabón más débil, porque en el momento en que la competencia te toque ese eslabón, no lo vas a desarrollar. Entonces, la conciencia o el programa hoy va a eso, que el atleta haga conciencia sobre, sí, ya soy bueno en esto, ok, ahí déjalo, manténlo y enfócate en todas esas debilidades para que puedas tener la titularidad o ascender al siguiente equipo o rendir mejor, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, nosotros como coaches tratamos de hacer lo mejor que se puede, pero necesitamos que haya una retroalimentación. Hay que entender, muchos atletas, y sobre todo puede suceder en edades más chicas o en atletas también con mucho ego y demás, no hay esta comunicación. Dime qué entrenar, lo hago y ya. Espérame, o sea, ¿cómo vienes hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Vamos a hacerte las pruebas cuando son. Oye, previo a las pruebas, ¿dormiste bien? O sea, necesitamos tener esa comunicación para poder desarrollarte mejor como atleta, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, se me viene a la mente, ahorita que mencionas otra vez lo de los parámetros mínimos o requeridos para poder rendir en un deporte y qué otras cosas puedes tener o herramientas que puedes buscar. A veces la gente se centra mucho en una sola cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes un quarterback tenía que lanzar. Había pocos quarterbacks corredores, ¿no? Uh-huh. Hoy en día un quarterback... Con poca movilidad, entre comillas, ¿no? Hoy en día un quarterback tiene que correr. Sí. Porque es una herramienta más. O sea, claro. Por ejemplo, así aterrizándolo, Patrick Mahomes no es el más rápido. Sí, no es el más fuerte de los quarterbacks. No es tal vez el más explosivo, pero tiene un brazo impresionante. Donde pone el ojo, pone el balón. Pero tiene una ese eso es a lo que voy. Esa es su principal capacidad de rendimiento en su posición. Pero además sí puede correr. O sea, tiene la capacidad de hacerlo. Además, tiene footwork. O sea, tiene una coordinación bastante elevada para poder salir de situaciones y solucionar conflictos dentro del campo de la acción deportiva para poder hacer alguna jugada. Poniendo, por ejemplo, el caso de Michael Vick. Michael Vick corría rapidísimo, una agilidad impresionante y un brazo también impresionante. O sea, los que cuentan historias de que estuvieron con él, es que lanzaba impresionante el tipo. Diferencias entre Patrick Mahomes, Michael Vick, visión de campo, toma de decisiones, que son otro tipo de herramientas que tiene que tener un quarterback, que tal vez Michael Vick no tenía, porque dependía mucho de su atleticismo. Ajá, entonces, y otro ejemplo, por ejemplo, ahora actualizado, Jalen Hurts, es un quarterback que te saca 6 platos de sentadilla. O sea, estás hablando que son 585 libras más o menos. Un quarterback de NFL te saca eso en sentadilla profunda. O sea, no es sentadilla 3 cuartitos o un cuartito. Como debe ser. Es una sentadilla profunda. Y además, él te corre. Y además te lanza. Pues sí, es un quarterback muy completo. Probablemente todavía no está al nivel de Patrick Mahomes porque no tiene esa toma de decisiones todavía. Tal vez todavía le falta desarrollarlas. Con Jalen Hurts, ¿para qué quiero levantar más sentadilla? Necesito que tome decisiones, necesito que tal vez posicione un poco mejor el balón. Eso ya no lo sé, yo no lo juzgo, pero vaya, ese es un caso muy específico de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que como quarterback siga levantando más en sentadilla si no me pone la bola donde la tiene que poner o no hace las lecturas que tiene que hacer? No digo que sea el caso de Jalen Hurts, solo es un ejemplo, ¿no? De que carga mucho y bueno, pudieras ser sus áreas de oportunidad a mejorar, ¿no? Exactamente. Entonces, lo más importante para los atletas y el entrenador es identificar cuáles son tus principales herramientas disponibles para poder rendir en tu posición o deporte y qué necesitas para poder hacer que esas herramientas o esas capacidades específicas se desarrollen, porque todas dependen siempre de las capacidades físicas. Si tú no tienes la fuerza para lanzar un balón, por muy bien que tomes decisiones, no vas a llegar la bola, ¿no? Igual
por ejemplo, un jugador de básquetbol, si no tiene la fuerza para meter el cuerpo a hacer una colada, pues por muy bueno que sea tirando, de repente va a tener que hacer la colada. Entonces, necesitas tener una base, sí o sí, para después poder entrenar lo específico. Y ahorita que dices eso de encestar, se me viene a la mente de los Golden State Warriors, no Steph Curry, el otro, Klay Thompson. Sí, creo que vi un partido donde mete más de 30 puntos y solamente botó 3 o 4 veces el balón en todo el partido. O sea, pasaba y tiraba. O sea, lo pasaban y tiraba. Si acaso hizo un botecito y creo que ese partido no hizo ni una colada. O sea, hizo un par de coladas solamente en rompimiento. Se atiene mucho a eso, sí, pero realmente si lo vemos en otros partidos, digo, ese fue un partido especial, único, ¿no? Donde, sí, claro. Imagínate, botas 4 veces el balón y eres titular, juegas probablemente el 80% del partido y solamente botaste el balón 4 veces y metiste 30 puntos, me queda claro que está atenido a su enceste, a su tiro de larga distancia. Pero si lo ves jugar, es un tipo que te hace una fintita de tiro si estás muy cerca y va a entrar y va a penetrar y va a colar y es un jugador completo y aparte defiende, ¿no? Pero obviamente sí tenemos todo siempre algo más destacado, sí se aprovecha, pero si supiéramos que Klay Thompson a la hora de botar siempre perdiera el balón o no tuviera esa, entro y paso adecuadamente, pues simplemente juégale siempre súper pegado y no lo va a lograr, ¿no? Digo, ya cuestiones tácticas y demás, pero siempre tiene que haber un enfoque en mejorar todas las capacidades o las necesidades del deporte para que tú tengas una cabida en el equipo titular y resuelvas y te puedas jugar y competir, ¿no? Sí, así es. O sea, en ese punto coincidimos bastante. Ahora, hace ratito te mencioné, por ejemplo, que para mí nunca es suficiente fuerza, sí. ¿no? Ok, vamos a esa discusión. ¿A qué es a lo que voy? Cuando tú tienes de primordial, ya identificaste esas áreas de oportunidad y que dijimos, bueno, probablemente la fuerza la puedes relegar un poquito. Ajá. O tratar de mantenerla nada más, se vale. Pero creo que está en el entrenador buscar esas estrategias de los puntos, áreas de oportunidad que tiene el atleta, poderlos trabajar, pero seguir aumentando esas capacidades que ya tiene bien desarrolladas el atleta. No sé si me explico. Pero ¿cuál sería el fin? O sea, ahí sí, o sea, si yo tengo un atleta de CrossFit que está en avanzados, ¿no? Y ya carga 500 libras de peso muerto. Ajá. No me sirve de nada a mí que cargue 500 libras de peso muerto, ¿no? Soy una persona muy fuerte. Mejor me dedico a trabajarle un poquito más la fuerza de resistencia, en donde a lo mejor 20 repeticiones, ¿no? Con 225 libras, pues con esa fuerza que tiene, pues debería de hacerlas a lo mejor hasta sin romper, ¿no? Uh-huh. Y pues mejor trabajo eso. Y si las 500 libras para mí en esa temporada bajan a 475, no me causa ningún problema. Cuando también ese mismo atleta al que me estoy haciendo esta visión, ¿no? A lo mejor es muy malo haciendo lagartijas para de manos. Entonces, pues yo le metería, o sea, vamos a trabajar las lagartijas para de manos, primero la fuerza y luego ya la fuerza de resistencia. Si pierde en esa temporada, para mí, 25 libras de peso muerto, yo creo que no me afectaría, o al rendimiento del atleta no le afectaría en nada. ¿Sí? Yo pienso así. Sí. Entonces, vamos a entrar en este debate. Ahí va. Tú poniéndote a lo mejor en lugar de este atleta de CrossFit, ¿por qué buscarías que de las 500 llegar a las 525? ¿Cuándo? Si llega a ser RX, las 475 libras que mueva por esas 25 que perdió serían suficientes. Ahí te va. Ahí lo estamos viendo en un caso específico de, no sé, un plan de 6 meses, un año con ese atleta. ¿Un año? ¿Te quieres? ¿Un año? Ok. Yo no digo que no puedas dar un paso atrás en esa capacidad, pero eventualmente va a poder dominar las handstand push-ups. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ya que las domina, ¿por qué no seguir trabajando su fuerza? Ah, claro. Sí, o sea, si ya lo domina... A eso es a lo que voy. Si ya lo domina, claro. En especial cuando son cosas técnico-tácticas que son una persona muy inteligente kinestésicamente las puede dominar relativamente rápido. Uh-huh. Entonces, si logras que domine esas áreas de oportunidad, pues síguele metiendo el entrenamiento de fuerza. Ok. Porque eso va todavía a eficientizar más su movimiento, sus su desempeño. Ahora, cuando son cosas de tipo que acabas de mencionar, resistencia a la fuerza, también eventualmente esas 20 repeticiones con 225 libras las va a alcanzar. Uh-huh. Y si tú le aumentas el techo de fuerza máxima, claro, va a ser todavía más fácil y más rápido que mueva esas 225 libras 20 veces.
Entonces, sí creo que tienes que enfocarte en atacar las áreas de oportunidad, pero una vez que ya las atacaste, ya las destruiste, por decirlo de alguna manera, síguele metiendo fuerza. Porque, a fin de cuentas, como lo mencionamos ya anteriormente, es la capacidad número uno y pura del ser humano. Porque esa es la base. De ahí se deriva todo. Claro. Entonces, ese es mi argumento frente a si hay que seguir entrenando fuerza. Estoy de acuerdo que podemos dar un paso atrás, relegar tantito de vez en cuando, pero una vez que atacaste esas áreas de oportunidad, sí. Claro, sí. Pero bueno, también comentar que en CrossFit, bueno, son tantas capacidades físicas, o sea, por ejemplo, te puede tocar en CrossFit tener que nadar, güey. Entonces, pues si yo ya tengo un peso muerto de 500 libras, o de 475, ya bajé y ya hago handstand push-up, manténme mis 475 libras, pero ahora vamos a aprender a nadar. O a nadar mejor, güey, ¿no? Y entendiendo que CrossFit, como es tan amplio y a veces pues, el tiempo de entrenamiento no puede ser más de 3 horas, aunque lo dividas en 2 sesiones, porque pues la vida, ¿no? Hay que comer, hay que andar detrás de la chuleta, güey. Híjole, pues a lo mejor yo sí arriesgaría, güey, pues en la competencia va a venir nado, güey. Pues no me importa que me bajes a 450 libras, güey. O sea, no te van a... Si ponen en la competencia un RM de peso muerto, probablemente quedes en primero o segundo lugar, güey, ¿no? Entonces sigue nadando, güey. Entonces sí entiendo este punto, pero en CrossFit a veces no hay un límite, por así decirlo, en el sentido de que siempre hay una capacidad física extra, por así decirlo, que aprender, y CrossFit siempre busca un movimiento nuevo, ¿no? Ajá. Al cual te someta a complicarte el deporte de alguna manera, ¿no? Tal vez en un deporte donde las reglas ya están muy establecidas, no va a haber algo nuevo, ya está marcado ciertas reglas, pudiera ser más fácil orientarlo. Justamente eso es a lo que voy. Porque, ok, a ti no te dicen una semana antes que va a haber una prueba de nadar. Sí, no. Tienes te lo que dicen estar con preparado. tiempo. Bueno, en CrossFit no. En CrossFit, digo, yo he hecho competencia de CrossFit y a la gente, por ejemplo, en CrossFit no le gusta correr. Esta anécdota me gusta mucho porque organizamos una competencia de CrossFit en Torreón, convocatoria nacional, ¿no? Más de 200 atletas. Y publicamos 2 eventos de los 6 que íbamos a tener, o 3. La final no la publicas porque la final la publicas ese mismo día. Y en entonces todo lo publicas antes menos la final. La final, digo, de los 6 eventos, publicamos 3. Los otros 3, la gente no sabía. Ok, o sea, tienes que ir preparado globalmente. Tienes que ir preparado para lo que sea. Eso es CrossFit, ¿no? Entonces... Ok, eso lo desconocía. Llegan a la junta previa, ¿sí? Y les ponemos un video, ¿no? Entonces, ¿cómo están las instalaciones? Bonito, todo. Y luego, primer evento, correr 5 kilómetros y subir al Cristo de las Nuevas, donde los últimos 500 metros es una pendiente de 45 grados. O sea, hubo así de... O sea, no les gusta correr y tal, les poner pendiente. Entonces, en CrossFit llegas a una competencia y te pueden poner eventos en los que no sabes qué va a venir, ¿no? Para la categoría RX, que es la más alta, la competencia comenzó el viernes y hubo un evento de nado, ¿no? Y creo que nadaron más de 500 metros, ¿no? con otras actividades, ¿no? Entonces, en CrossFit, donde es tan amplio, sí digo, oye, pues, hoy y todo este mes, pues, peso muerto, pues, nomás... Sí, pero en un mes no vas a perder tus ganancias de peso muerto. O sea, si sigues activo no las vas a perder. Entonces, o lo que vas a perder es muy mínimo. Entonces, claro. Ese es mi punto. O sea, tú puedes dar el paso para atrás, pero... Y puedes entrenar lo demás que vaya a venir en la competencia, o que puedas tú creer que va a venir en la competencia, o que sabes que te hace falta para entrenar para la competencia, pero la fuerza tiene que seguir ahí. Sí. O sea, pasa la competencia y que sigue. No, o sea, por ejemplo, en CrossFit yo desconozco, viene una competencia, más o menos cuánto tiempo más pasa para otra competencia. Bueno, digo, como no es un deporte federado, cada quien hace su competencia. O sea, puedes competir cada mes. Y tú decides. Obviamente, digo, lo aprendimos a base de golpes, ¿no? De no tener la experiencia y de, o sea, que tanto estrés, pues, termina a veces por lesionarte. Entonces, en algún momento mi carnal compitió hasta 7 veces o 6 veces en el año, güey. No se puede hacer así, ¿sabes? Entonces, lo que hemos decidido hacer es 3 competencias en el año, güey. Entonces, te preparas para una competencia en marzo, otra en julio y una en noviembre, y se acabó, güey. ¿Sí me explico? O a veces dejamos pasar 6 meses sin competir y nos aventamos 2 en fines de semana consecutivos, que traemos el pico de rendimiento, güey. Descargamos y luego buscamos otra competencia en 4 o 5 meses, ¿no? Entonces,
A veces, dependiendo de la naturaleza del deporte, es complicado. Imagínate, tú de entrenador de fútbol americano para 70, ¿cómo le haces? ¿Sí me explico? O sea, es complicado. O un equipo de americano un poco más reducido. Yo jugué en los Leones de la Metro Nefa y éramos 55, ¿sí? Tú como entrenador, ¿cómo le haces para desarrollarlos? ¿Sí me explico? Es pregunta, ¿quieres que te diga? No sé. No se crean. No, pues ha sido un trabajo, bueno, es un trabajo de muchos años. Hay que entender eso. Mi principal herramienta es educar. Porque esto lo vi hace poquito en una conferencia online de la NSSA. Al próximo me invita, me pasan el link, güey. Va. Y lo que te decía principalmente, que no me acuerdo el nombre del tallerista, es: entrenadores, hay que recordar que principalmente, antes que todo, somos educadores. Entonces es educar al atleta. A fin de cuentas es una educación física que tiene que tener el atleta. ¿A qué es lo que voy? Pues sí, muchos de estos atletas, si tú tienes 70 atletas nuevos en un año, es muy difícil, todos al mismo tiempo, todo el tiempo, es muy, muy complicado. Sí. Pero en mi caso específicamente, yo he tenido la fortuna de trabajar con ellos durante muchos años. O sea, 5 años. Okay. Entonces, he tenido tiempo para ahorita que ellos ya sepan qué hacer cuando yo pido algo. O qué variables pueden tener cuando pido otra cosa. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, mi principal herramienta es educar. Es, a ver, te estoy pidiendo esto, así, así y así, para que logres esto. Esto es lo que estoy buscando. Previo al entrenamiento, personalmente, por ejemplo, que hago, ok, chicos, esta sesión va a ser una sesión de velocidad contra la barra. Cuando no quiero que carguen mucho, o estamos en una sesión de descarga, que si ya van a ver esto algunos jugadores, pues ya saben el secreto. Es una semana de descarga. Casi no quiero que levantes mucho peso o a una gran intensidad, pero sí quiero que lo muevas. Entonces, yo no te voy a decir, hoy no te esfuerces porque es semana de descarga. Sí, no, claro. Pero te lo voy a decir, mueve la barra rápido. Y entonces, nada más con eso cambia el chip del jugador. Son pláticas previas al entrenamiento, 5 minutos. No te cuesta nada decir cuál es el objetivo de tu sesión, cómo es que lo buscas. Y tan. Dudas se acercan contigo. De inicio, por ejemplo, enseñarles a hacer un clean, eso es más complicado. Por ejemplo, en categorías juveniles es más difícil. He estado también trabajado prepas y es complicado. Pero ahí tú tienes que ser el monito que te ven. Sí. Porque si no te ven, no van a ver. O sea, tú tienes que, para aprender un nuevo movimiento lo tienes que ver. O sea, ¿qué es lo que me estás pidiendo que haga? Si nada más me lo describes, yo me lo voy a imaginar. Entonces tú tienes primero que nada... También nos podemos ayudar, a lo mejor si tienes la compu de algún video, alguna pantalla que tengan ahí a la que puedas conectar, sí, ¿no? Pero seamos honestos, no todos lo tienen. Pero se los puedes encargar de tarea también. Sí. A ver, vean definitivamente de tal página, ¿no? Y revísalo y obsérvalo, ¿no? Definitivamente lo puedes hacer, te va a cortar mucho el trabajo porque hay muchos atletas muy interesados, pero de todos modos creo que lo tienes que hacer, sí, porque va a haber el que no ve el video, va a haber el que no le entendió el video, va a haber el que le vale madres el video. Sí. Entonces, tú como quiera lo tienes que hacer. Y además cuando lo estás haciendo, pueden surgir dudas que se le olvidaron al atleta cuando estaba viendo el video. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, viendo un video de algo y decir, ¿a qué se referirá con esto? Pasan 5 minutos del video y ya se me olvidó esa pregunta, ¿no? Sí. Entonces, estando ya en el momento, sí, es cierto, me acuerdo que vi en el video y tenía esta pregunta. Oye, coach, bla, 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 bla. Y ya es cuando empiezas a educar al atleta. ¿Qué otro tipo de cosas puedes hacer? Sesiones informativas de recuperación, por ejemplo. ¿Cómo influye tu alimentación, tu sueño, tu hidratación, tu descanso, tu estrés durante el día para recuperarte, tu situación emocional, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que puedes hacer cuando son grupos muy grandes de atletas. Ajá. Es complicado, sí, no es imposible, es lo ideal, probablemente no. Pero se puede hacer, o sea... Sí, es lo que hay y sobre eso te tienes que adaptar, ¿no? Y además también entrenar en equipo, o sea, muchos al mismo tiempo, también tiene ciertos beneficios. O sea, por ejemplo, este año se implementó una campana de PR. Ok. Entonces, cada que un atleta pega un PR, toca la campana. Sí. Y todos en automático, ni siquiera yo lo tuve que decir. Sí, claro. Y el ambiente en el gimnasio es
O sea, sí, o sea, se sube el pump del entrenamiento bien cañón. Entonces, son cosas que puedes ir haciendo para ir mejorando la experiencia del atleta en el gimnasio, porque a fin de cuentas es una experiencia. Sí. Hay a los que nunca les va a gustar, o sea, eso lo tienen que tener bien en claro. Hay atletas a los que no les gusta hacer gimnasio, nunca les va a gustar. ¿Por qué? Porque así como tú dijiste que hay crossfiteros que no les gusta correr, porque no te gusta, o sea, hay cosas que no te gustan. O sea, en mi caso, en CrossFit, o sea, yo lo divido como lo divido en ciertas partes, ¿no? Los ejercicios gimnásticos, caminar de manos, lagartijas parado de manos, abdominales, toast to bar, otro tipo de, ¿no? Fuerza como tal, ¿no? O cargar, pues, barras y mancuernas, quienes son muy buenos moviendo los pesos, ¿no? Y el otro, pues, es la capacidad cardiopulmonar, ¿no? Que hay que correr, aguantar el ritmo del WOD, etcétera, ¿no? Y yo me he topado con gente que a lo mejor le gusta cargar mucho, pero pues no es buena para, ¿no? Y eso es algo positivo porque sabes que va a estar pegado a la barra, ¿no? Pero luego te topas con el que sí le gusta cargar, pero realmente es muy malo en lo gimnástico, ¿no? Y entonces estar platicando con él, oye, pues tienes que... Entonces me ha pasado que parte del entrenamiento, ¿sí? Se lo saltan. Y a veces yo no me doy cuenta porque tengo atletas durante toda la mañana y toda la tarde y les voy dando, ok, esto es tu entrenamiento, ¿no? Y pues llega a veces a ser complicado, como dices, programarle a 30 güeyes. Yo lo que hacía en CrossFit, para si algún coach me está escuchando por allá, es dividirlo. Los que no son tan buenos en gimnásticos, algo más orientado a eso. Los que no son tan buenos levantando peso, ¿no? Está tu entrenamiento. Y los que no tienen tan buena capacidad cardiopulmonar, pues está esto, ¿no? Tendrán que correr, tendrán que bicicleta o remadora, ¿no? Y para mí me ha funcionado dividirlo así, ¿no? 3 entrenamientos enfocados a lo que te hace falta, ¿no? Y por lo regular, si alguien no es bueno en lagartijas para manos, tampoco es bueno haciendo pull-ups o muscle-ups, ¿no? Porque pues gimnásticamente es donde está la carencia, ¿no? Y bueno, obviamente cada uno en su experiencia va desarrollando estrategias para dar el mejor entrenamiento posible. Joe, ¿con qué te quedas de esta plática? Ya para cerrar, ¿cuál sería el cierre de esto? Yo tengo el mío. A ver, ¿qué me dices? A ver, primero el tuyo. Ok, para mí simplemente es... Esta plática, espero haya concientizado a los atletas de que tengan una comunicación constante con el entrenador y entiendan el porqué de las cosas. Sí, dices algo muy importante a la hora de educar, dile al atleta el porqué de hacer tal cosa y cómo le va a ayudar para que él en su mente diga, ok, ese es el porqué y no nada más, hazlo porque yo lo digo, ¿no? Entonces creo que eso lo mencionas muy muy bien. Y atleta, comunícate siempre con el entrenador. Oye, hoy no dormí bien, oye, me estoy sintiendo genial, oye, esto, oye, aquello, me alimenté bien, de preferencia que siempre lleguen así, ¿no? Pero es eso, que concientizar al atleta de el por qué tiene que hacer las cosas y cómo es que le va a ayudar dependiendo de lo que nosotros estamos observando. ¿Tú cómo cerrarías? Sí, justo también estaba pensando en este sentido de la educación que el atleta debe de tener y comunicación. O sea, la comunicación entre atleta y coach es fundamental. Si tú no le dices al atleta lo que esperas de él y él no te dice lo que espera de ti, es bien difícil que puedas establecer una relación y de ahí poder ser exitoso, ¿no? Mencionabas lo de... Ay, lo acabas de decir. Bueno, regresando un poco al tema. Sí podemos dejar un poquito de lado a veces la fuerza. En mi opinión, síguela entrenando, trata de no perderla, siempre te va a ayudar, eso es un hecho. Y atletas siempre busquen a su coach para más, exíjanle a su coach para más. No debería ser así, muchas veces es así. Y cuando un atleta te llega así, es bien grato. Sí. Tú como coach lo agradeces un chorro y te encanta entrenarlos. Y es más fácil atacar esas áreas de oportunidad que estamos hablando que un atleta que no te dice nada. Por muy talentoso que sea, ¿no? Hay atletas que tú puedes estar hablando con ellos y no te dan información y no sabes qué está pasando con ellos. No te dan una retroalimentación de cómo se están sintiendo, cómo les está yendo, cómo están mejorando, qué sienten que no están desarrollando, ¿no? Entonces, si no hay una retroalimentación para el coach, es muy difícil poder adaptar de mejor manera el entrenamiento, las cargas, el volumen, la intensidad y demás cosas para que tú mejores, ¿no? Así es. Entonces, platiquen con sus coaches,
díganles que sienten que les falta, también es válido que tú como atleta digas, oye, yo siento que me falta explosión, siento que me falta resistencia, también es válido. Coaches, los invito a escuchar a sus atletas. Claro. Y más que nada tener bien identificadas las necesidades del deporte y las debilidades y fortalezas de tu atleta. Eso es primordial para poder lograr el éxito. Entonces, para mí fue concientizar al atleta. Esto último que mencionas también es bien importante, concientizar también a los entrenadores, ¿no? De tener esta comunicación y de saber qué métricas son necesarias para el deporte y cómo las vas a llevar o elevar en tu atleta. Joe, gracias por hoy. Por hoy es todo de Kinesis. Ya saben que estamos grabando aquí desde Monono. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, Coach Joe-SC en Instagram, y en Facebook me encuentran como Coach Joe Castro. A mí me encuentran como Luis Aceñas, tanto en Instagram como Facebook. Y pues ya saben, sigan a Kinesis también en Instagram, en Facebook, en YouTube. Dale like al video, comenta si tienes ahí alguna duda, compártelo, suscríbete al canal. Kinesis, por hoy es todo. Nos vemos. Bye bye.